Grabar, Germán, si podés grabarlo también, Bien, grabo. para que nos quede un backup. Bueno, formalmente entonces le doy la bienvenida a este segundo módulo del seminario titulado Comunidad, Ciudad y Revolución Tecnológica 4.0, que iniciamos la semana pasada, que se va a extender hasta final de mes, el próximo martes, y el cierre el 26 de septiembre. Y lo organizamos desde el proyecto de investigación de la Universidad Nacional de Quilmes y que lo auspiciamos también desde ARGET 21, la Escuela de Formación Política. En esta ocasión, pues, el turno es el de Roberto Mariano. Roberto, amigo, compañero de andanzas intelectuales, de algunas políticas, es abogado de la Universidad Católica Argentina, es especializado, en todos sus trabajos se especializan en la cuestión de la filosofía política, de la filosofía del derecho y de la filosofía y la cultura nacional. Ha sido docente universitario, fue asesor en la Cámara de Senadores de la Nación, jefe de gabinete en su momento de asesores de la Biblioteca Nacional durante la gestión del querido, malogrado Silvio Maresca. Es autor y coautor de varios libros. Yo quiero destacar los últimos libros publicados en España por la editorial EAS. Esos libros, estos dos últimos, tienen fuertes amarres, vínculos con las temáticas que va a exponer hoy Roberto en este segundo módulo. Un libro de autoría, de coautoría, un libro colectivo, se llama Geopolítica y Coronavirus, Reconfiguración y Horizontes de un Mundo Multipolar. Y el libro de su autoría, es Encrucijadas de la Cultura, del ocaso de la voluntad de poder al posthumanismo. Como decíamos, editado por la prestigiosa EAS, una editorial que en su fondo editorial, valga la redundancia, promueve la difusión, el debate de ideas con cierto tono disidente, ¿no? Temas de la agenda política, cultural, de época, pero con miradas disidentes respecto a la unanimidad, a la hegemonía que hay respecto a esos temas. Por ejemplo, este del poshumanismo, el transhumanismo. El que Roberto tiene mucho, mucho y nuevo para decir respecto a esta cuestión. La dinámica de este encuentro, de este módulo, bueno, lo vamos a grabar, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube para quien quiera verlo nuevamente o quien no lo pudo presenciar online lo puede hacer a posteriori. También vamos a compartirlo, el enlace a través de mail y eh, alguna bibliografía que siempre se puede recomendar en cada módulo. Bueno, va a exponer Roberto durante unos minutos, los que él considere necesarios, y después abrimos, como siempre, un tiempo de preguntas, de comentarios, para generar un debate, como es el sentido de todo seminario, ¿no? Los seminarios fueron creados para eso, para debatir ideas, para exponer, para ensayar respuestas a ciertas cuestiones. Las preguntas las pueden hacer vía chat, por escrito, o se desmutean, piden la palabra, se desmutean y las pueden hacer por audio. Lo único que les recomendamos es que, por consideración, por cortesía hacia el tiempo de los demás participantes, las preguntas sean concisas y los comentarios pertinentes también relacionados con los temas que se presentan en este módulo. Bueno, dicho esto, entonces, Roberto, cuando quieras, te escuchamos. Bueno, A tu muy buenas disposición. tardes a todos. Gracias, Gabriel, por la presentación. Este seminario realmente tiene mucha proyección en cuanto a cuáles son todos los realmente temas que trata
y la profundización posterior que esto implicaría. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es, digamos, lo que presenta el seminario, una serie de ideas generales de lo que hoy se está llamando la revolución tecnológica y su incidencia en la comunidad y su incidencia en las ciudades. Yo me voy a dedicar, yo estoy analizando hace un tiempo qué es lo que quiero compartir con ustedes, lo que se llama, porque tiene mucha conexión con esto, es lo que lo está impulsando, el modelo de Davos. El modelo de Davos es lo que se da en llamar la cuarta revolución tecnológica, de ahí 4.0, que está impulsado por el Foro Económico Mundial, el FEM en español. Bueno, ustedes más o menos conocen la historia del Foro Económico Mundial. Brevemente, ha sido creado por un economista, economista, empresario, docente de economía alemán, llamado Klaus Schwab. En el año 71, siendo profesor en Suiza, en Ginebra, siendo profesor de economía empresarial, creo que se llamaba la materia, eh, decide crear un foro donde quiere reunir a todos los más grandes empresarios, políticos, dirigentes políticos, autoridades políticas, presidentes, jefes de gobierno, para discutir las grandes directivas y los grandes problemas que vive el mundo en materia económica, social, política. Inicialmente tenía otro nombre, después se fue, digamos, tiene toda una historia, ustedes lo pueden ver en internet, y en la década del 80, a mediados de la década del 80, adquiere el nombre actual de Foro Económico Mundial. ¿Mm? Eh, lo más importante, ha hecho documentos muy interesantes. El modelo, lo que yo llamo, es decir, lo más importante es que es como que ha gestado en todo ese tiempo, 50 años, más de 50 años, pero sobre todo en los últimos años, ha gestado lo que yo entiendo un modelo que ellos consideran que no es un modelo. No lo quieren plantear como un modelo, ni siquiera como un paradigma, pero puede resultar un modelo, eh, digamos, económico y social muy particular que ellos han denominado, que es un informe, en verdad es el primer informe, que después hizo libro, la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial. Eso es el documento que se formula a partir de la reunión del año 2016. 2016. Hay otros documentos anteriores también muy importantes. A esto se añade otro documento muy importante que ustedes también conocerán o habrán escuchado, el año 2020, que se llama El Gran Reinicio, The Great Reset, el Gran Reseteo o Gran Reinicio. Y este documento se presenta justamente en medio de la reunión de Davos del 2020, en medio de la pandemia. Cuando la pandemia comienza a expandirse en Europa y en el mundo, y todavía no se tiene ni idea de qué es lo que está pasando, ni cómo encontrar una solución. Todos hemos vivido la pandemia, todos sabemos muy bien o tenemos una idea de en qué consiste, pero lo interesante es que esto se hace un análisis de la situación en la que se está viviendo y la pregunta es, que se hace en el año 2020, es cuando esto pase, cuando la pandemia pase, ¿cómo seguimos? ¿Cómo sigue el mundo? Es como que tenemos que parar la pelota, como decimos en Argentina, parar la pelota y ver qué es lo que está pasando para, cuando esto termine, reiniciarnos de nuevo. Reiniciar nuevamente o plantear nuevamente un nuevo comienzo de las relaciones económicas, productivas, sociales y políticas en general. Estos dos documentos, que están en Internet, se han hecho en forma de libro, la cuarta revolución industrial y el gran reinicio,
constituyen de la misma manera porque están de alguna manera ensamblados. Nadie pensaba en el año 2016 que se iba a producir la pandemia del 2020. Pero el tema de la pandemia, yo lo menciono, yo hago mucho hincapié, pues ya veremos cómo, hago mucho hincapié en el tema de la pandemia 2020 porque la pandemia del 2020 ya se sabía de antemano lo que iba a pasar. Todo el tema de la situación de las posibles existencias de pandemias, de enfermedades virales, con virus que resultan, digamos, bastante desconocidos, no es novedoso, no se plantea, digamos, en el 2019, sino que se viene planteando desde hacía largo tiempo, por lo menos 10 años atrás, o más, porque ya hubo otros casos, como el MERS, como el SARS-1, la vaca loca, y etcétera, etcétera, que ya estaban advirtiendo que había la difusión de nuevos virus o de epidemias con carácter pandémico, que significaba tomar de alguna manera cartas sobre el asunto y tomar de alguna manera una decisión de qué hacer, no solamente desde el punto de vista médico ni desde el punto de vista epidemiológico, sino qué hacer si esto tiene una mayor difusión. Las anteriores epidemias, llamémosle así, no soy preciso en el sentido epidemiológico, pero las anteriores epidemias fueron más acotadas regionalmente, digamos. Hasta cuando llega el COVID-19, y el COVID-19 tiene una rápida, enorme difusión mundial que en meses, no sé, en 2 o 3 meses, prácticamente aparece en todas partes del mundo. Desde, digamos, noviembre, si mal no recuerdo, noviembre del 19 hasta ya marzo. Marzo ya había llegado a Argentina y ya estaba muy avanzado a nivel mundial. Todos sabemos que la última gran pandemia que pasó, si tampoco yo mal no recuerdo, fue la del 18, la fiebre española. Fue la gran pandemia. Imagínense que la guerra acaba de terminar, la Primera Guerra Mundial acaba de terminar, y no tiene mejor cosa en el mundo que desencadenarse, desatarse una pandemia como fue la llamada fiebre española, que era una pandemia, una epidemia inicialmente, pandemia de un virus respiratorio, que fue fatal, duró 3 años. Duró 3 años. Esto significa que, digamos, la humanidad ha vivido, como dice por ahí justamente el documento de Klaus Schwab, del Gran Reinicio, la humanidad viene conviviendo con las pandemias, con las epidemias, con los virus de larga data. Uno de los grandes instrumentos, no me voy a extender en esto, simplemente hago una introducción para que los compañeros se vayan, digamos, conectándose. Uno de los grandes instrumentos por el cual esto se significó combatirlo fue nada más y nada menos que las vacunas. Las vacunas representan el único recurso posible, científicamente aceptado, para combatir cualquier tipo de epidemia, pandemia y virus que nosotros conocemos. Fue inventada por ese genio de la ciencia que fue el doctor Edward Jenner en el siglo XVIII. Desde ahí, después todos los grandes científicos y los grandes microbiólogos, Louis Pasteur, Nicolai Gamaleya, etcétera, etcétera, los grandes microbiólogos del mundo siguieron estudiando la microbiología, la producción de enfermedades a través de microorganismos, la clasificación que se hace ahora, hasta la llegada de la genética. La genética representa creación de ese otro genio que fue Gregor Mendel, el monje Gregor Mendel, la genética, que representó crear la famosa mapa secuencial, el mapa genético secuencial, donde, y encima con otra variante importante, que fue otra rama, digamos, de la biología y la microbiología, que es la biología molecular. La determinación de cuáles son las moléculas y las proteínas que los virus
están buscando para entrar en una célula, traducirla, como se dice técnicamente, traducirla en su propia estructura genética, y de una célula rompen la célula y de ahí salen 100.000 virus. Entra uno y salen 100.000 por célula. Todo esto, que vuelvo a repetir, es una introducción, es parte también de la cuarta revolución industrial. ¿Esto qué quiero decir? Porque más lo plantean. ¿Esto qué quiero decir? Que una de las ciencias que hoy justamente está como una de las ciencias madres, ciencias convergentes, después lo vamos a ver un poquito mejor, de las ciencias convergentes que están hoy, que de las ciencias principales que manejan el conocimiento, digamos, biológico del mundo viviente, una de ellas es la biotecnología. En verdad la biotecnología tiene un pequeño problema, ¿verdad? Tiene una variante. La biotecnología en el fondo es una tecnología, que vamos a ver para qué sirve. ¿Esto qué quiero decir? Quiero decir de que, si bien es cierto que hablamos como habló Germán muy bien la clase pasada, habló de la estructura integradora de los instrumentos tecnológicos, hizo muy bien ese círculo donde se ven todas, digamos, las nuevas tecnologías interconectadas y su expansión a nivel mundial y cómo se interconecta, porque es muy interesante, eso debe que estudiarlo con mucho más detenimiento, esa integración que significa. Es muy interesante lo que había planteado la vez pasada este Germán. El tema de la biotecnología, en verdad, guarda otro secreto. En verdad, la biotecnología es una tecnología, pero guarda otro secreto que es el que yo quiero compartir con ustedes, ya entrando a lo que significa el modelo de Davos. Yo voy a pasar ahora. ¿Queda claro hasta ahora el tema? Es decir, estas son las cuestiones que empiezan a aparecer. Las cuestiones que empiezan a aparecer son una modificación, como se dice, una palabra mágica. Ustedes saben que siempre cada tanto hay una palabra mágica. Hoy la palabra mágica se llama disrupción. Aparece una nueva situación disruptiva que se llama cuarta revolución tecnológica, cuarta revolución industrial o era digital, más la situación de vamos a decirlo, vamos a decirlo así, la convivencia con un estado viral permanente. Y lo quiero decir así, un estado viral permanente. Tanto es así que la segunda parte del modelo de Davos, ¿de qué habla supuestamente para modificar esto? Habla de la situación del cambio climático. Es como de alguna manera se relaciona de alguna manera la proliferación de determinados virus con la cuestión del cambio climático. No solamente eso, sino la modificación del hábitat de las especies. La modificación del hábitat de las especies provoca también la circulación de virus. Los virus tienen que estar en algún lugar determinado, generalmente los receptores son los animales, y por diversas circunstancias esos animales se conectan con el hombre y al conectarse con el hombre transmiten los virus que ellos guardan en determinado hábitat. Esta conexión, esta relación, pues se llama zoonosis. No estoy dando una clase de biología ni nada que se le parezca. Estoy tratando de repasar algunos conceptos para explicar la realidad en que vivimos. La zoonosis es justamente una forma de proliferación viral, porque queramos o no queramos, la transmisión y la relación se produce más allá de nosotros. Entonces tenemos dos realidades. La cuarta revolución industrial de carácter digital, tecnológico digital, y la existencia de un estado viral permanente. Estamos conviviendo con los virus más cerca de lo que tendríamos que convivir. Esto no es chiste porque no es chiste, no es chiste porque no es chiste, no es chiste porque primero se lo tomaron en serio. Esto, es decir, Davos se lo toma en serio esto. Es decir, esto no es la Agenda 2030, ¿eh? La Agenda 2030 de Naciones Unidas es un chiste. Nada serio puede salir de la Agenda 2030. Nada de lo que haga Naciones Unidas puede ser serio. Crearon ahora la Agenda 2030, supuestamente para los países en desarrollo, países emergentes o qué sé yo, cómo le llaman.
Y son palabras que no tienen absolutamente ningún bollete, si no tienen ninguna consistencia. Ahora, el modelo de Davos, si uno lo lee entre líneas, sí es interesante. Lo que surge del modelo de Davos, lo que surge de la cuarta revolución industrial y lo que surge del gran reinicio, si uno lo sabe leer, sí es interesante. Porque ahí están, en esa letra chica, en esa entrelínea, se está indicando y se está marcando de alguna manera cuál es el modelo de sociedad que se está preparando para el futuro, pero en verdad ya la estamos viviendo. ¿Se entiende la cuestión? Entonces, lo interesante de esta charla es, a ver cómo es el tiempo, andamos bien. Lo interesante de esta charla es analizar brevemente cuáles son las pautas fundamentales que tenemos que entender de cómo funciona este modelo. ¿Qué es lo que se propone en este modelo? Que es como leer la letra chica, ¿no? Es como ver, digamos, es un acto de interpretación que, digamos, está como entre líneas, es leer la entrelínea de esta cuestión. Donde lo más importante que esto tiene, que se dice entre líneas, pero que es fundamental, que a veces uno cuando lo lee se le pasa, es, que a eso es donde yo apunto, cuál es el tipo de hombre que se requiere crear tecnológicamente para el futuro adaptado a este modelo. Yo insisto mucho con esto. Es una creación antropotécnica, una técnica, una tecnología particular a través de instrumentos científicos muy particulares que intentan crear un modelo de hombre adaptado a este sistema. ¿Cuál sistema? La era digital por un lado y la era pandemia, ¿no? La era viral por otro, por llamarlo así. Yo vuelvo a repetir, insisto tanto en esto, que en los reportajes que le hacen a Klaus Schwab es doctor en economía por la Universidad de Friburgo, la misma universidad que enseñó y fue rector Heidegger. Hizo después una maestría, creo que en administración pública, algo así, en la Escuela de Gobierno de Harvard, de la Escuela John Fitzgerald Kennedy de Harvard. Tiene varios títulos. En verdad es un académico empresario, digamos, ¿no? Digamos, en varios reportajes que se hicieron en estos años, digamos, vinculados con estos años, indica perfectamente hacia dónde vamos. Yo no sé si le han prestado atención, pero indica muy bien hacia dónde vamos y cuál es el tipo de modelo de hombre que se requiere. Es el hombre creado tecnológicamente. Y en esta creación, se dan 4 ciencias fundamentales que el modelo menciona, pero no las menciona como separadas, digamos. 4 ciencias, hay un documento muy interesante, un trabajo muy interesante del año 2009, si mal no recuerdo. Está en uno de los libros míos. ¿Cuáles son las 4 ciencias fundamentales? Con que el mundo primero se conoce y después se maneja, se manipula. La nanotecnología, la biotecnología, las ciencias de la información y comunicación y las ciencias cognitivas. La nanotecnología, la biotecnología, las ciencias de la comunicación, información y comunicación y las ciencias cognitivas. Estas 4 constituyen lo que llaman las ciencias convergentes, porque se reestructuran y se retroalimentan permanentemente entre ellas, generando no solamente conocimientos, sino productos nuevos que generan nuevas ciencias, o nuevas ramas de las ciencias. El secreto es la retroalimentación permanente. La retroalimentación permanente, desde el punto de vista científico, también se vincula con la retroalimentación permanente del sistema productivo, que Germán explicó en su momento. Lo cual genera varios problemas. Yo no lo quiero complicar demasiado, pero genera varios problemas, entre ellos
digamos, una nueva revisión de carácter epistemológico, es decir, qué significa producir conocimiento en este contexto. Es decir, la forma, la metodología de crear conocimiento con esta nueva realidad es exactamente igual como hasta ahora los modelos de creación de conocimiento conocemos, o hay cambios. Bueno, el modelo lo plantea. El modelo lo plantea, sutilmente lo plantea, pero lo plantea. Es decir, que también hay una modificación de la estructura del conocimiento. ¿Qué conocemos? ¿Qué tenemos que conocer? ¿Desde dónde nosotros nos vamos a plantar para fundar nuestro conocimiento? Estas cuatro ciencias, por empezar, estas cuatro ciencias están totalmente intercomunicadas entre sí, y de alguna manera, ¿algún problema? No. Y, perdón, porque tengo, sabrán disculpar, tengo a mi madre atendida por enfermeras y bueno, está en la cama, por eso, digamos, pasa la gente. Estas cuatro ciencias están permanentemente retroalimentándose. Entonces, cuando hablamos de nanotecnología y hablamos de biotecnología, nos encontramos con un problema, es decir, qué es lo tecnológico, o qué es lo biológico, o qué es lo digital, qué es lo virtual y qué es lo real. Es decir, el concepto de realidad como el concepto de virtualidad se modifica. Se modifica significa que convive permanentemente. No sabemos bien qué es lo virtual y qué es lo real. No es chiste, ¿eh? No es chiste. No es chiste ni es ciencia ficción. La ciencia ficción, los grandes, como yo una vez le decía, comentaba en un reportaje que me hizo Gabriel en uno de sus programas, los grandes escritores de ciencia ficción que conocemos, los grandes escritores de ciencia ficción que conocemos, realmente dieron en la tecla. Dieron en la tecla de lo que iba a pasar. Lograron con esa imaginación reinterpretar las consecuencias. Y esas consecuencias que muchos imaginaron, Asimov, Philip K. Dick ahora, que es muy conocido, que se ha rescatado la figura de Philip K. Dick en los Estados Unidos, desde Julio Verne, qué sé yo. Bueno, todos los grandes autores de ciencia ficción, Ray Bradbury, el otro, el inglés, el de La Guerra de los Mundos, todos esos grandes escritores de ciencia ficción, de alguna manera lograron Wells, en su imaginación. Heribert Wells. Así es, gracias. Todos esos grandes escritores ya a través de su imaginación formularon lo que al mundo le podía pasar. ¿Mm? Y esto nos da una pauta de qué es lo que realmente, por dónde parte, digamos, el modelo de Davos. ¿Por dónde parte? Es decir, ¿qué concepción de la realidad tiene el modelo de Davos? ¿Por qué se llama cuarta revolución industrial? Se llama cuarta revolución industrial a la era digital. ¿Qué significa digital dentro del modelo de Davos? Automatización. El mundo va camino a la automatización. Ahí hay una pregunta o algo. Huxley también, gracias. Huxley también. Todos esos grandes escritores de ciencia ficción, realmente, fruto de su imaginación, le dieron bastante, le pegaron bastante. Y yo señalaría uno, que no es exactamente de ciencia ficción, pero mostró algo que, bueno, de Odisea del Espacio es uno, ¿no? HAL, la computadora HAL, porque toda la inteligencia artificial yo la llamo los herederos de HAL. HAL, que fue la primera computadora automática, autónoma, que maneja la computadora y que maneja a los astronautas. 1970. Pero hay otro tema también que yo quiero mencionar, que se me está ocurriendo ahora, que muestra una realidad. ¿A qué hora me refiero? La naranja mecánica.
que es una obra maestra, La Naranja Mecánica. Es una obra maestra. Ante Burgess. La película es una obra maestra. 1970 o 72 creo que es. Creo que es posterior a... Del mismo director. Del mismo director. La Naranja Mecánica. ¿Dónde pongo el acento? No sé, ustedes la vieron, supongo. ¿Dónde pongo el acento? En el desencadenamiento de la violencia callejera, de grupos marginales que salen a la calle a producir violencia, que se entran en las casas, violan a la gente, ¿eh? y cantando bajo la lluvia, cantando bajo la lluvia, ¿te recuerdan el tema? Es decir, el personaje canta bajo la lluvia mientras está pegándole a un mendigo, y los procedimientos que la obra muestra de cómo de alguna manera combatir la violencia, cómo desarmar la violencia en el individuo. 1972. Esto lo estamos viviendo. Hay en general en el mundo también una especie de violencia desatada. Esta violencia desatada, no importa, no vamos a dar una explicación sobre el motivo, esta violencia desatada genera de alguna manera una situación donde, digamos, el campo pulsional, es decir, el campo de las fuerzas internas del hombre, el campo pulsional de los impulsos y los instintos, se encuentra en una suerte de, digamos, descontrol. Y la pregunta es cómo se controla esto. ¿Cómo se controlaba, digamos, cómo se controló, cómo se logra que un individuo, sus fuerzas pulsionales estén ordenadas y controladas? Con la educación. Pero no solamente con, esto lo plantea Peter Sloterdijk, pero no solamente con la educación, sino lo que hace la educación. ¿Qué es lo que hace la educación? La educación nos sienta de sentarse frente a los libros. Nos obliga de alguna manera a sentarnos, a tranquilizarnos, a leer libros, a reflexionar y a ordenar, a ver el mundo a través de las grandes obras que nos explican cuáles son justamente las grandes pasiones y los grandes impulsos de la humanidad y los grandes impulsos de la naturaleza humana, como hacen las grandes obras. Se llama ilustración, se llama educación, en verdad es el modelo ilustrado, llamémosle como quieran. Pero ¿qué pasa cuando esto ya no es convincente? ¿Qué pasa cuando esto ya no produce el efecto que tiene que producir? ¿Qué pasa ahora cuando ya los individuos que no leen y que no... Leer significa no leer, sino significa leer y tomar una actitud, digamos, psicológica, pulsional y moral, si cabe, si puede haber alguna ética en este sentido, de lo que es el hombre culto y el hombre formado. El hombre culto y el hombre formado tiene o debería tener como condición el control de sus propias pasiones o de sus propios impulsos. Por la disciplina, por la forma disciplinaria que tiene la lectura. Yo en la lectura no bailo, no canto, no me muevo, no grito, estoy en silencio, sentado. Y la explicación que dan es esa, digamos, ¿no? Ahora, cuando ya no sirve, cuando todo el mundo que vemos lo vemos a partir de una pantalla, en la cual la pantalla está permanentemente en movimiento, en cambio, y en un cambio violento permanente, donde nada dura nada. La información es permanente. ¿Cómo controlamos? ¿Cómo ahora podemos volver a controlar al hombre? ¿Cómo lo hacemos? Con la biotecnología. Lo que no controla hoy la vieja ilustración, el viejo modelo humanista ilustrado, lo hacemos poshumanista. ¿Cómo lo hacemos? Con la biotecnología. Peter Sloterdijk lo ha planteado abiertamente. Normas para el parque humano. Bien, voy a poner ahora, ¿se entiende lo que estoy hablando, verdad? La naranja mecánica, sí. ¿Cómo se controla la naranja mecánica? Que le hacen ver al personaje la mejor actuación, que le hacen ver los horrores del mundo, a ver si viendo los horrores del mundo, como Edipo,
viendo los horrores del mundo, a ver si eso lo aplaca. Vamos al modelo de Davos. Vamos a dar 3 o 4 ideas del modelo de Davos. Yo voy a compartir ahora, supuestamente, si yo pongo acá compartir, pongo acá y digo compartir, supongo que se comparte. Supongo. Bien, ¿se ve la pantalla? Sí, ¿verdad? ¿Se ve la pantalla? Bien, bien. Gracias por el pulgar arriba. Muy bien. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían en la antigua Roma? Pulgar abajo, pulgar arriba. ¿Cómo lo hacían? Justamente, el espectáculo del circo, ¿qué representaba en el circo? La guerra de Cartago, de Roma y Cartago. Entonces, reproducían la guerra de Roma y Cartago, que era la gran gloria, porque, digamos, al vencer a Cartago, al eliminar a Cartago, Roma se queda dueña del mundo. Esa violencia de las fieras, esa violencia del matar, digamos, ¿no? Que la gente pulgar arriba o pulgar abajo, que en verdad tampoco no era pulgar arriba, sino que era medio... Eso está estudiado muy bien cómo funcionaba eso. La gente, digamos, descargaba sus impulsos. Después iba tranquilo a su casa, porque para, digamos, para no matar al pobre vecino, para no matar al vecino, lo mata el gladiador que representa a Cartago y con eso se queda tranquilo. Era una forma, de alguna manera, de descargar y demostrar esa relación entre lo humano y la fiera, como de no solamente el espectáculo poderoso que hacía el circo romano, el circo máximo, que era el de Roma, el ciudad de Roma, sino una forma al mismo tiempo de descargar las pulsiones y controlar las pulsiones. En verdad, cuando llega después la filosofía estoica, las pulsiones se controlan con el control, el autocontrol, el gobierno de sí, ¿no? Que siempre hablamos de este tipo de cuestiones. ¿Mm? Hoy ya esto no ese es el humanismo. Ahora, con la tecnología, la cosa cambia. Pero no queda esto acá. ¿Eh? Esto es como decir, tiramos, digamos, una miga, digamos, ¿no? Un bocadillo, digamos, ¿no? Tiene consecuencias mucho más graves que el mismo Schwab se encarga de explicar. No exactamente acá, pero en un reportaje que le hacen en la misma reunión, si mal no recuerdo, del 2020. Klaus Schwab. Aparece este libro que se llama La Cuarta Revolución Industrial o Revolución 4.0. Klaus Schwab, fundador y director ejecutivo del... Vamos a pasar la Cuarta Revolución Industrial. Vamos a tomar 4 o 5 puntos fundamentales en el tiempo que tenemos, 4 o 5 puntos fundamentales y luego ver hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos significa lo que habíamos dicho anteriormente. ¿Cuál es el modelo de hombre? El modelo de hombre que se requiere. ¿Cuál es la construcción del nuevo hombre, si cabe, que se requiere para la aplicación efectiva de este modelo? A eso vamos. Con el uso justamente de la era digital. La era digital, vuelvo a repetir, en la cuarta revolución industrial es la era digital. La era digital acá se define como automatización. El mundo va hacia la automatización. Ahora, el problema que tiene la automatización, y eso lo dejo por ahí a los expertos más en este tema, que la automatización no es simplemente la automatización. Es una automatización de tipo inteligente, es decir, que se autoproduce. ¿Qué significa si nosotros tenemos un sistema productivo interconectado e integrado con las nuevas tecnologías que se están desarrollando, con vamos a llamarle una base de inteligencia artificial, por llamarlo de alguna manera, que sea capaz de autoalimentarse, autogestionarse y autocrearse y automejorarse a sí misma sin ningún otro tipo de intervención? Ya
en algunos casos, los satélites que se mandan al espacio tienen esta capacidad. Una vez que se salen al espacio y se conecta a no sé qué botón, automáticamente ellos mismos están librados a su propio autocontrol. Ya no se controlan más desde tierra. Seguimos. Eso verdaderamente, este es el prólogo de Ana Botín. El prólogo lo hizo la que fue presidenta del Banco Santander. En ese año, no sé si seguirá haciéndolo, Ana Botín hace el prólogo al libro de Schwab. Por supuesto, habla ahí el mundo próspero, habla loas de la cuarta revolución industrial, porque la cuarta revolución industrial, como el gran reinicio, de alguna manera presenta la situación de que el mundo, digamos, con estas nuevas tecnologías se enriquece. Vamos a trabajar menos, vamos a esforzarnos menos, buscamos la forma de controlar los virus y el mundo, fenómeno, va a ser un mundo realmente muy positivo y muy próspero. Bueno, lo interesante es a qué precio vamos a conseguir la prosperidad, si es que la conseguimos. Pero no importa, ya no importa ni la prosperidad, ni los viejos ideales, aún los viejos ideales de los impulsos del viejo capitalismo y del viejo liberalismo ya no sirven. Justamente, hay una conferencia, un reportaje escrito en un diario alemán que le hacen al Klaus Schwab, que se titula, cuya traducción literal se traduciría como el neoliberalismo ya no sirve más. Sería la traducción literal del alemán. El neoliberalismo ya no sirve más. Y efectivamente, coincido con Schwab, el liberalismo y el neoliberalismo ya no sirve absolutamente para más nada frente al mundo que se presenta. Si bien le da una vuelta social, vamos a decirlo así, una vuelta de integración social. Pero lo interesante es que, ¿por qué? Porque el modelo liberal o el modelo neoliberal, con mayor precisión o menos precisión, que está afincado, aunque parezca mentira, en un modelo ilustrado, humanista, basado en la voluntad humana, en el juego de los intereses, los gustos y las preferencias, como decía Stuart Mill, ese modelo de las preferencias, de la autonomía de la voluntad, del ser autónomo, de una voluntad libre, y si ustedes quieren, de una voluntad de poder a la manera que Nietzsche la planteó, ya eso requiere una revisión. Eso ya, digamos, no resulta como la forma de entender o el modelo de entender al hombre a partir de este modelo general global. Es un modelo global. Por eso el gran problema de la lucha interna en Europa, entre el europeísmo, la defensa de la nación europea y los pueblos europeos buscando su origen de dónde viene la raza indogermánica, que se siguen preguntando eso con el factor identitario, frente al globalismo, que el globalismo tiende justamente a eliminar las viejas identidades culturales, aún ancestrales míticas, no importa, ancestrales míticas, pero las viejas identidades ancestrales míticas que se remontan al pasado y que el mundo global tendería a eliminarlas. Vamos en camino simplemente a ofrecer, yo lo que planteo es, el mundo que plantea, cómo entendemos el mundo que plantea y hacia dónde va el hombre. Es decir, ¿qué hombre tenemos que construir y cómo? Eso es lo que yo planteo en esta charla. Y en la introducción, acá habla, a ver si puedo correrme esto un poquito. Acá dice la confluencia, la impresionante confluencia, convergencia de los avances tecnológicos como la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las cosas, los vehículos autónomos, es decir, los vehículos sin conductor, la impresión 3D o cuarto D también se habla por allá, la nanotecnología, la biotecnología,
las ciencias de materiales, el almacenamiento de energía y la computación cuántica. ¿Cuál es el paradigma o uno de los paradigmas que está todavía sosteniendo cualquier modelo epistemológico, es decir, cualquier modelo de forma de entender la realidad, digamos, y el conocimiento de la realidad? ¿Cuál es el paradigma que todavía sostiene como paradigma científico, digamos? ¿Cuál es el paradigma que sostiene este modelo? La teoría cuántica, la computación cuántica, la mediación cuántica, es decir, la remisión a la famosa teoría cuántica, es decir, a los grandes paradigmas de la física, la teoría cuántica, el principio de incertidumbre, el modelo atómico, la teoría de la relatividad. Son los 4 o 5 paradigmas fundamentales en los cuales se interpreta, de alguna manera, la realidad material, que es física, son fuerzas, en verdad. Si lo que traducimos en la ciencia física, la computación cuántica, que la computación cuántica es muchísimo más eficaz en la producción de conocimientos que la computación electrónica, por decirlo así. A la computación electrónica también, de alguna manera, responde la teoría cuántica. Esto da para mucho, ¿no? Da para explorar un poquito más. Pero acá está el problema. Acá nos está indicando cómo opera la cosa. Dice así, muchas de estas innovaciones están en sus albores, pero ya están llegando a un punto de inflexión en su desarrollo a medida que se construyen y amplifican mutuamente, que se construyen y amplifican mutuamente, convergen y se amplifican mutuamente, en una fusión, dice, de tecnologías de los mundos físico, digital y biológico. Esta es la primera realidad, a mi entender, que nos presenta el modelo de Davos. La primera realidad que nos presenta el modelo de Davos es que el mundo físico, el mundo digital y el mundo biológico, los tres están interrelacionados e unidos e integrados. El mundo físico se apoya en el digital se apoya en el biológico se apoya en el físico y así sucesivamente. Ya no vamos a distinguir, es decir, el mismo sistema de comprensión del mundo físico es igual al del mundo digital y al del mundo biológico. Los tres mundos están unificados. A esto lo dice hasta Facundo Manes. El otro día estaba escuchando una publicidad de un curso que él hace, hablaba de la cuarta revolución industrial y hacía hincapié en esto. El mundo físico, las leyes de la física, el mundo digital, las leyes digitales, y el mundo biológico, las leyes biológicas, están unificadas en un solo sistema. ¿Se comprende esto? No veo el dedo levantado porque corrí las... ¿Se comprende esto? Ahora sí, ahora veo el dedo de Nescasé, ya lo veo. Gracias, gracias. Y para dar un ejemplo que se me está ocurriendo ahora de lo que dice el modelo, las impresoras 3D, que son en el fondo, responden o se remiten a un ordenador de inteligencia artificial, ¿qué hace una impresora 3D? Bueno, produce materiales. Ahora, el problema es que me esperan medio segundo que acaba de llegar el reemplazo. Yo les pido, por favor, vos cualquier cosa, Gabriel, hace un poquito de estirar un poquito que yo abro y seguimos, ¿sí? Sí, Ahora me sí, quedo Roberto, tranquilo. anda tranquilo que paso algo acá, algunos Verá, avisos verá parroquiales. verá que voy a... Déjalo ahí, eso, ahí está. Bueno, mientras esperamos que regrese Roberto, les cuento entonces. No sé si vayan preparando las preguntas. Hay algunos comentarios por chat. Vamos a hacer vamos a retomar esos comentarios sobre el final de la exposición de Roberto.
y también pueden hacerlos a viva voz desmuteándose. El próximo martes 19, a partir de las 19 horas también, como es ya nuestro horario habitual del seminario, de cada módulo, vamos a contar con la presencia de Carolina Cachut, que, bueno, ella es integrante del equipo, se dedica hace varios años a trabajar un tema muy, obviamente relacionado con lo que estamos planteando. Todo el seminario está cortado transversalmente con la cuestión de la revolución tecnológica 4.0. Hemos hecho un abordaje más general en la primera exposición que hizo Germán y basándonos más en las cuestiones económicas. Pero en el caso de Carolina, ella va a hacer una exposición titulada Ciudad Inteligente, Gobierno y Comunidades de Gestión. La intención, el objetivo es justamente hacer hincapié en uno de los tres vectores que conforman la temática del seminario. La comunidad, revolución tecnológica 4.0, y por otro lado, el último, el de ciudad. Que también Germán lo abordó en la primera reunión. Roberto lo está abordando también desde una perspectiva filosófica, antropológica, porque en definitiva todas estas cuestiones impactan, influencian la condición misma del habitante de las ciudades. Y Carolina, el próximo martes, nos va a introducir a ese mundo de una temática que está tan en boga, que es el de las ciudades inteligentes. Y qué tipo de ciudadanos y qué tipo de gobiernos se deben preparar para gestionar y gobernar las ciudades bajo ese paradigma. Y de algún modo también vamos a aprovechar el seminario para plantear algunas dudas sobre puede ser la legitimidad de ese paradigma, la potencial vigencia que puede tener, las bondades que tiene justamente para el gobierno y la gestión de las ciudades. Y les anticipo un poco, hablando de ciudades y de comunidades y revolución tecnológica 4.0, lo que va a ser el cuarto módulo de cierre, donde me toca a mí hablar y lo que voy a hacer es exponer algunas ideas que vengo trabajando desde hace un tiempo, algunas inquietudes en relación al vínculo que se establece entre la ciudad como un dispositivo que va más allá de las habituales funciones y las históricas funciones que ha tenido de espacio residencial, espacio productivo, espacio de intercambio, espacio comunicacional, para pensarlo como un dispositivo de guerra en sí mismo. La ciudad no como un objetivo bélico, porque eso siempre ocurrió a lo largo de la historia de la humanidad, pero sí la ciudad pensada como eh, un dispositivo en sí mismo de combate, un escenario de combate y un arma, si se quiere, o un nuevo concepto de arma que le involucra a la ciudad en el marco de esta revolución tecnológica 4.0. Esto a modo de presentación, estamos esperando que vuelva Roberto de esta cuestión que tiene que resolver doméstica relacionada con la salud de su madre y con los cuidados que tiene que recibir la señora. Bueno, ahora me dice Roberto que enseguida vuelve, está regresando, pero era un poco para presentarles cuál es el mapa de lo que se está por venir, ¿no?, en este seminario. La intención es no muy lejano en el tiempo retomar el seminario con profundizaciones de estas cuestiones que estamos tratando aquí, ¿no? Para nosotros esto es un ejercicio de puesta en escena positiva, obviamente, ¿no? No un simulacro, una puesta en escena valiosa, una especie de gran ensayo general para muchas ideas las que estamos desarrollando, pensando en común. Bueno, y entonces les agradecemos muchísimo su participación porque con sus comentarios, sus aportes,
sus cuestionamientos y sus alientos, seguir con este desarrollo, ¿no?, conceptual. Bueno, creo que Roberto regresó. Sí, Roberto, si querés retomar. Estoy de vuelta, les pido disculpas, son estas cuestiones justo del recambio, ahora me quedo tranquilo porque ya vino la señora de la noche, así que les pido disculpas la pequeña interrupción, pero quedó en manos de Gabriel, que explicó muy bien cómo sigue esta historia y qué es lo que se busca con todo esto. Esto tiene una implicancia muy grande, requiere una mayor profundización, que esperamos hacerla, digamos, también como actividad académica, de los puntos que acá se desarrollan de manera general, buscarles una mayor, digamos, un análisis más profundo de la cuestión. Decimos entonces que el mundo físico, el mundo digital y el mundo biológico están unificados. Las reglas, las leyes del universo, del mundo, de la física, del mundo tecnológico, si es que ahí tiene sus propias leyes, y del mundo biológico están absolutamente unificadas. No hay distinción entre el mundo físico, el mundo digital y el biológico. Un caso que presenta acá en el modelo es que las impresoras, hablaba de las impresoras 3D, la impresora 3D está conectada a un ordenador, una computadora de inteligencia artificial. Ahora, ¿qué pasa si la impresora 3D se ocupa de imprimir organismos vivos? Esperen que voy a poner a ver la cara que pone. ¿Qué pasa si la impresora 3D, manejada por una inteligencia artificial, va a estar conectada a una inteligencia artificial, produce, en vez de imprimir, no sé, un material o un objeto, lo que sea, produce un organismo? Un organismo vivo. Un organismo vivo que puede ser utilizado para trasplante, por ejemplo. Por decirlo. Entonces, ¿cómo se conecta el mundo material o el mundo digital, en este caso? Acá nos encontramos con otra cuestión, ¿no? Es si en el fondo el mundo físico, el mundo digital y el mundo biológico lo podemos llamar mundo material. Yo entiendo que sí, pero está abierta el debate. Es decir, una nueva concepción del materialismo, que no deja esa concepción del materialismo, no quiero entrar mucho en esto, que no deja, esta forma de entender el materialismo, no deja de estar lejano a las leyes con las que todavía interpretamos el mundo. Nosotros interpretamos el mundo a partir de representaciones llamadas leyes. Una de ellas son las leyes jurídicas. Estas son leyes físicas. Yo, en lo particular, yo estoy haciendo el estudio de incorporar las leyes jurídicas en este campo. Pero esa es otra historia. Las leyes físicas, las leyes del mundo digital y las leyes biológicas responden al mismo sistema, a los mismos principios. Y el principio de todas ellas es cuántico. Ustedes dirán, pero ¿cómo es la cosa? Bueno, este es el problema. El problema es que exige el pensador, como dirá Heidegger, el pensador que esté acorde con la época, el pensador que logre pensar la época en estas condiciones. Ese pensador todavía está ausente. Algunos hacen o hacemos el esfuerzo, pero estamos muy lejos de ser ese pensador del que era Heidegger. Con otra cuestión que tiene que, hablando de Heidegger, dos palabritas, con otra cuestión que hace que Heidegger, de que la concepción de la tecnología hoy es distinta como lo planteó Heidegger. Heidegger, la famosa discusión de Heidegger, la famosa conferencia de Heidegger cuando habló de la técnica, entendía la técnica muy rápido, como él entendía como provocación. En verdad la entendía como Gestell, como cosas están en un estante, a disposición. ¿No? Él las entendía, las cosas están a disposición a liberar su energía, decía Heidegger. Esto indicaba que había una provocación. Provocación en alemán significa, provocar significa no simplemente provocar como causa, sino en alemán, el término, el verbo alemán, significa provocación como cuando uno provoca al otro a la pelea, por ejemplo. Lo desafía. Provocar como desafiar.
no provocar como simplemente una causa, una razón causa-efecto. ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo nos está provocando, desafiando, digamos, el ente, la realidad, a partir, digamos, de la liberación de la energía, decía Heidegger? Porque la liberación de la energía es una provocación de la naturaleza. Pero ahora ya no se entiende yo como le interpreto a la naturaleza, no le interpreto a la naturaleza como provocación, sino que la interpreto como implantación. Esta es la era del implante. Lo que supone en la era del implante, el implante no desafía, el implante se mimetiza, se hace simbiosis. Se va, perdón, un segundito más, acompañada. Yo te llamo para el día miércoles. Yo te llamo por teléfono. Gracias por todo, gracias por todo. No, yo te abro. Esta es la de abajo, acá. Esta es para abrir abajo. Y después cuando vos estás, vos tocame el timbre, ¿sí? Yo te abro. Yo te llamo mañana por teléfono, ¿sí? Chao, gracias por todo. Les pido mil disculpas todo esto, pero bueno. El implante, porque el implante no provoca, el implante no desafía, el implante se mimetiza, el implante se hace simbiosis con nuestro cuerpo. Es un extraño introducido en nuestro cuerpo que se mimetiza con nuestro cuerpo. Nosotros tenemos dos extraños en el cuerpo, y es para un título de un artículo. Dos extraños, como aquel libro, Un extraño en el Pentágono, ¿no? Un extraño en el Pentágono. Nosotros tenemos dos extraños en el cuerpo, el virus y el implante. Ahora, ¿qué pasa si el virus y el implante, dos extraños en el cuerpo, se confabulan en nuestro cuerpo? Digo confabular en sentido figurado. ¿Cómo podemos nosotros convivir con un extraño adentro nuestro? Un extraño que de alguna manera está marcando, o dos extraños que están marcando de alguna manera nuestra organización vital. Después voy a explicar qué significa implante y a qué implante me estoy refiriendo como broche final de esta historia. ¿Se entiende de qué hablo, no? Después ya dejamos abierta para las preguntas. Perdón. Bueno, les comento mientras regresa Roberto, por los comentarios en el chat y por algunas cosas de las que va diciendo Roberto, creo que y por algo que me comentó por aquí Eunice en el chat, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Podemos ir haciendo en algún momento, quienes dice, hacemos algún ciclo donde específicamente tratemos la revolución tecnológica 4.0 y sus manifestaciones en distintas expresiones del arte, ¿no? Por ejemplo, el cine, ¿no? Hay muchísimo material. Yo casualmente cuando tenga que hablar sobre mi módulo, el módulo 4 sobre Ciudad y Guerra, voy a hacer constantes referencias a cantidad de ejemplos que surgen de la anticipación, ¿no? De la imaginación de guionistas y directores en distintas películas, en series, que en realidad no sé si tiene que ver tanto con la imaginación anticipatoria o a veces en algunos casos es una especie de guía, ¿no? De hoja de ruta para desarrollar ciertas tecnologías que después se aplican tarde o temprano, con mayor o menor éxito,
en esos nuevos conceptos de armas que tienen a la ciudad como escenario. Pero hablando con algunos de ustedes aquí hoy en el chat y en algún momento intercambiando opiniones durante la semana, me parece que es un formato muy interesante para tratar la cuestión de la revolución tecnológica 4.0, el de un seminario donde se converjan, ¿no?, la cuestión tecnológica en sí, la reflexión tecnológica y las expresiones en el arte, en el cine, en las series, en la literatura. Hay quien dice por acá. Ahí estamos esperando que venga Roberto. Bien. Eunice, yo estoy tomando nota de todos tus comentarios y después, cuando hagamos el cierre, luego de que termine Roberto, me gustaría que los comentes vos directamente, porque son muy valiosos. No sé si estás disponible con tu micrófono, y si no los puedo leer, no tengo inconveniente, pero son muy valiosos. Lo mismo que Néstor Casela. ¿Qué tal, Néstor? Este, una alegría que estés con nosotros. También podés hacer esos comentarios, que muchos de ellos tienen que ver con esto que decía recién, ¿no? Del vínculo que hay con la revolución tecnológica y el cine, las series y demás. Bueno, Roberto, ¿continuamos? Bien, continuamos. Yo le Dale. pido disculpas, ahora estamos tranquilos, ¿sí? Esto, como dice acá, afecta evidentemente a las empresas, dice, a la sociedad civil, a la academia. Y lo interesante que el modelo de alguna manera está determinando es que le dice a la clase empresaria, supuestamente a la clase empresaria global, que la clase empresaria global no está a la altura de lo que la realidad científico-tecnológica nos está brindando. Es decir, no está a la altura de comprender lo que está pasando en el mundo, la era digital, que obviamente va a afectar después las decisiones empresariales. Es decir, que hay un desfasaje, por eso es importante, por eso esto también justifica lo que decía Heidegger, es decir, falta el pensador que está a la altura de la época. Nos falta el pensador, dice, que esté a la altura de la época. Por empezar, la clase política y la clase empresarial me parece que no evidencia estar a la altura de el tema de hacia dónde va la realidad tal como la describe el modelo. Pues el modelo hay que tomarlo en serio. Este modelo no significa que uno crea en él, ni que crea en los espejitos de colores que el modelo en última instancia termina brindando. Pero el modelo bien leído nos está dando una serie de pautas de qué es lo que realmente el modelo busca y qué es lo que va a pasar en el futuro. Si esto se realiza y se realiza también la forma tecnológica, la forma antropotécnica de construcción del hombre, que es técnica, es biotecnológica. Habla del peligro, de la preocupación. Vamos a ver si vemos ahora un temita más y vamos al tema del hombre y ahí vamos dejando. ¿Sí? Esto da para mucho más, ¿no? Acá está, ¿ven? Acá está, ¿ven? Dice, se basa en la revolución digital y en la combinación y combina múltiples tecnologías que están llevando a cambios de paradigmas sin precedentes. ¿Cuáles son los paradigmas que se imponen ahora? Por empezar, hay uno que ya no va más, el neoliberalismo. Es en serio lo que dice, ¿eh? Lo dice en serio. Él da una vueltita, bueno, da una vuelta, pero hacia otro lado, pero cuando hablamos cuando digo de liberalismo, a ver, no estoy haciendo una crítica, trato de no hacer una crítica ligera. Cuando yo me refiero al liberalismo hay uno solo, lo digo brevemente, que es el liberalismo clásico, es el liberalismo anglosajón. Es el liberalismo que comienza a plantearse desde el siglo XVII hasta el siglo XIX y algo del XX. Que va, digamos, para dar un autor, de Thomas Hobbes, no importa ahora si es o no liberal, pero de Thomas Hobbes a Isaiah Berlin, del siglo XVII al siglo XX. Este es el liberalismo real, el liberalismo clásico. Cuando nos referimos al liberalismo y a alguna variante neopragmática o neoliberal norteamericana, Rorty, por ejemplo, otro gran autor, cuando nos referimos a que el liberalismo ya no sirve, estamos indicando si su modelo
racional, ilustrado, humanista, para traducirlo en palabras rápidas, realmente entiende el mundo hacia donde vamos. Que sigue creyendo en los gustos, sigue creyendo en los intereses y sigue creyendo en las preferencias. En el mundo del futuro vamos a tener gustos, vamos a tener intereses y vamos a tener preferencias. Esa es la pregunta. Un cambio de paradigma sin precedentes en la economía, los negocios, la sociedad y las personas. No solo está cambiando el qué y el cómo, como lo escribió muy bien Germán en la charla anterior, sino quiénes somos. ¿Cómo nos vamos a, cómo se va a construir la identificación nuestra a partir de esto? La pregunta es, ¿qué va a pasar? Bueno, voy a ver si voy a hacer una rápida, a ver si puedo pegarla rápido e ir a lo que me interesa. La construcción del hombre. Con eso cerramos. Imagina que acá habla digamos, digamos, la interpretación de las ciencias hasta ahora, digamos, se abren distintas ramas, que uno a veces no sabe bien, si no es especialista, no sabe bien realmente qué es lo que significa, ¿no? Pero observen esto, siguiendo con esta historia, ¿no? Se habla del papel del capital. ¿Cuál es la gran ventaja, para decirlo rápidamente, cuál es la gran ventaja que da una economía digital? Primero, la economía digital, la ventaja que tiene es la automatización, pero tiene otra ventaja, la acumulación de información. La acumulación de información y la interpretación automática artificial de esa interpretación, de esa información, perdón. La interpretación automática, digitalizada de esa información. A más información, por eso hablaba, Germán decía cómo estaban distribuidos los centros de datos, cómo estaban distribuidos. Lo interesante es saber cómo están interconectados y cómo se cambian información y se autoproducen información. Hay centros de datos que ya instalados en distintas partes del mundo, interconectados al servicio de la actividad económica, donde el secreto de la historia no es solamente producir bienes, en los términos conocidos, sino que esos bienes son producidos a partir de una información previa, manejada e interpretada supuestamente por la inteligencia artificial, que lo hace mejor que nosotros, supuestamente, para saber qué tipo de producto, de qué manera y a quién va a tener que ir dirigida. Lo cual de alguna manera modifica el sistema de qué? De lo que fue la segunda revolución industrial, lo que llaman la economía de montaje, el sistema fordista. ¿No? Es decir, esa famosa historia, esa famosa frase de Henry Ford. Acá se vende automóvil de todos los colores con tal que sea negro. Ya eso no va más, digamos, ¿no? Porque lo que tenía el sistema de montaje y la producción en serie es esa uniformidad. No te hacían el color que vos querías, era autos negros. No importa por qué eran autos negros. Acá se vende autos de todos los colores con tal de que sean negros, decía Henry Ford. Eso también es una consecuencia del sistema de montaje. Esto ya no va más. ¿Por qué? Porque se va a fabricar y se produce en función de la información previa del supuesto consumidor a la que está dirigido. Para eso tengo que meterme, vamos a decirlo así, en la vida, de alguna manera, a través de los datos que se manejan, en la vida del consumidor. Yo sabiendo al consumidor que, entre comillas, gustos tiene o preferencias tiene, fabrico en función de eso. Pero en verdad no fabrico de acuerdo a su preferencia. No es que fabrico de acuerdo a su preferencia. No es que estoy fabricando para el consumidor. En verdad es el consumidor que está dirigido a lo que yo le estoy fabricando. Porque en verdad la preferencia, el gusto y el interés, no importa ahora, es una larga discusión, tiende de alguna manera a no ser relevante en nuestras vidas. Lo que se llama autonomía de la voluntad o autonomía de la persona. Por eso uno de los capítulos de uno de los libros míos dice el fin de la autonomía, que es a donde vamos en última instancia. Eh,
Ahora, miren lo que dice acá. Dice, algunos diseñadores y arquitectos, para un poco explicar lo que estamos viendo, ya están combinando el diseño por ordenador, la fabricación aditiva, que es otra forma de fabricación, la ingeniería de materiales, esto tiene que ver también con la energía, y la biología sintética, crear, digamos, organismos sintéticos a diseño, por llamarlo de manera rápida, para crear sistemas que involucran la interacción, observen esto, entre microorganismos, nuestro cuerpo, los productos que consumimos e incluso los edificios que habitamos. Todo eso integrado. Al hacerlo, están creando e incluso cultivando objetos que mutan permanentemente, como hace el virus, y se adaptan continuamente, que es propio la mutación y la adaptación. La adaptación son los dos paradigmas fundamentales de qué? De la ley de la evolución, el gran paradigma biológico. Es decir, que nosotros nos cultivamos, nos mutamos y nos adaptamos permanentemente bajo la ley de la selección o bajo la ley de la evolución o bajo la ley de la mutación. Porque van a introducir microorganismos en nosotros. Con esto quiero, a ver, mis amigos, no quiero decir algo, si quiero que quede claro esto. Esto no es, digamos, no lo estoy leyendo en clave conspirativa, que queden claro. No lo estoy leyendo en clave conspirativa o conspiranoide. No estoy, digamos, aquí denunciando una conspiración, nada que se les parezca. Estoy reflexionando filosóficamente. Yo esto me lo tomo en serio. Esto que se está diciendo acá, me lo estoy tomando en serio, pero no como una conspiración, sino como una época que se viene que falta pensarla. ¿Mm? Perdón. Al hacerlo, están creando y cultivando objetos nuevos que están, un objeto material inanimado nunca muta, lo que hace es degradarse en última instancia, pasa el tiempo. Pero ¿qué pasa si ese objeto inmaterial empieza a mutar? Empieza a mutar de acuerdo a las leyes biológicas. Cultivarse, mutar, adaptarse, lo cual está indicando, mis queridos amigos, que la regla del futuro nunca va a ser la autonomía, nunca va a ser el predominio de la voluntad, sino el predominio de la adaptación, que se suele llamar eufemísticamente resiliencia. Una de las reglas futuras que establece justamente el gran reinicio es la ley de la resiliencia. Es decir, que va a ser más fuerte el que más se adapta, no el que más se revela. Seguimos, que se nos va el tiempo, pues hay mucho para decir, se nos va el tiempo, y quiero dar el golpe final de esta historia. A ver si lo puedo dar, y después dejamos abierto. Ay, perdón, ahí se me fue algo. A ver. Acá, a ver. Bueno, la palabra mágica era disrupción. No sé si lo voy a poder encontrar. Impulsores, megatendencias, físicas, vehículos autónomos. ¿Mm? O sea que no va a haber vehículos manejados por el hombre, digamos, manejados humanamente. Un nuevo sistema de contabilidad, pero a ver si logro darle a lo que quiero el tema del individuo. A ver si logro la dinámica del descubrimiento, los puntos de inflexión, pasamos de largo, impacto, economía, vamos a ver si logro ir al individuo, si el envejecimiento, se va a modificar el envejecimiento. Por eso el otro día yo estaba discutiendo, a ver si está en el tema del empleo, estábamos discutiendo justamente, hoy hay una discusión que en la República Argentina, sobre el tema justamente de la eutanasia, o sobre el suicidio asistido. Y yo planteo, mirá, la discusión de la eutanasia no es lo más importante en este momento. Lo más importante, lo que se está discutiendo ahora, es cómo vencer el dolor, cómo vencer la muerte. Todo esto tiende a crear un individuo que venza la muerte o venza el dolor. Entonces, si ustedes están planteando la buena muerte o la muerte perfecta,
porque eso sería eutanasia, eutánatos, la muerte perfecta, de alguna manera la perfección de la muerte, por decirlo así, la buena muerte es la muerte más perfecta posible. Y en el fondo la discusión es otra. La discusión va de alguna manera a cómo eliminar las enfermedades, cómo eliminar las debilidades, cómo eliminar los dolores, cómo eliminar la muerte. Todo lo contrario a lo que ustedes están planteando. Sigo hasta. Sigo. Hasta ver si podemos hacer impacto en las capacidades. A ver si logro, si no, tengo que decirlo yo. La capacidad de digitalización, los roles. Acá dice, digo, porque son de alguna manera también, digamos, se adaptan de alguna manera a las discusiones actuales, ¿no? Por ejemplo, dice, sin embargo, la demanda podrá crecer en el caso de aquellos roles que las máquinas no pueden cumplir. Bueno, las máquinas pueden cumplir todos los roles o no van a poder cumplir todos los roles. La inteligencia artificial lo va a resolver todo o la inteligencia artificial no lo va a resolver todo. La observación que hace el modelo, la observación que hace el documento, no es, está bien dicha. Las máquinas van a poder cumplir todos los roles. ¿La inteligencia artificial es realmente el destino de lo que se está haciendo? ¿O es otra cosa con la que quiero cerrar? ¿Mm? Y que se basan en rasgos y capacidades intrínsecamente humanos que solamente la tiene el ser humano, tales como la empatía y la compasión. La empatía y la compasión. ¿Por qué señala la compasión? ¿Por qué pone el acento en la compasión? No voy a dar la respuesta. En la llamada empatía, bueno, es un tema que ha desarrollado la psicología moderna. En verdad no es un tema de psicología, es un tema de filosofía práctica. El gran texto para los que están interesados, si quieren leer el tema de la empatía en serio, ese texto extraordinario escrito por Edith Stein, una de las 3 filósofas más importantes del siglo XX, que se llama Fenomenología de la Empatía. Está publicado, está traducido y publicado en Editorial Trotta. Fenomenología de la Empatía. Es un estudio fenomenológico de 1916 sobre el tema de la empatía, dirigido por Helmut Husserl, nada más y nada menos. Es su tesis doctoral. La primera mujer que se recibió de doctora en filosofía en el siglo XX, con un texto llamado Fenomenología de la Empatía. Es un texto extraordinario, está impecablemente bien escrito. Bueno, no creo que pueda encontrar lo que quiero, pero si ustedes me... La naturaleza del trabajo. A ver si lo encuentro acá. Estaba por acá. La legislación, negocios, a ver si busco el individuo, que es a donde voy. Habla de todo justamente del interés empresarial, es decir, cómo se van a tomar las nuevas decisiones en qué tipo de negocios son los que se van a hacer y qué tipo de decisiones se van a tener que tomar. Si es que no estamos a la altura verdaderamente de los desafíos que el nuevo mundo está presentando. Tanto es así que cuál es para, no sé si lo dije, lo vuelvo a repetir o lo digo, la ventaja que tiene la era digital, la cuarta revolución industrial, es que por concebir una economía basada en la acumulación de información y en el manejo de la información, los costos van a tender, y el instrumento tecnológico digital va a hacer que los costos se reduzcan a cero. Los costos tienden a cero. Es decir, imaginando en el sistema que nos mostró Germán la vez pasada, integrador, si eso termina conectando a eso, se le suma una inteligencia artificial que lo regule, en teoría la producción debería, en forma digital y por, digamos, precisión de la información, debería la producción tender a cero, es decir, el costo marginal, tal que el próximo producto que se, digamos, se produzca, vaya la redundancia, va a empezar a hacer disminuir el costo. Eso se llama, Gabriel lo va a decir con más precisión, costo marginal.
hasta llegar al costo marginal, es decir, a donde puedo producir hasta que el costo empiece a reducirse y prácticamente eliminarse. Esa es la gran ventaja que al mundo empresarial, me parece, ofrece el modelo de Davos. Ahora quiero ir a lo último, a ver si puedo ir las expectativas, si no lo voy a tener que decir yo. Pero bueno, quiero leerlo, juro que a veces uno quiere encontrar las cosas, innovación, es el tema del individuo, nuevos modelos de operación, no creo que lo pueda encontrar tan fácil, la combinación, a ver si lo hago rápido, estamos cerca. Para no hablar de la industria farmacéutica, ¿no? Acá dice algo, dice, la industria de la sanidad, acá dice algo a donde voy, la industria de la sanidad también se enfrenta al desafío de incorporar simultáneamente avances en las tecnologías físicas, biológicas y digitales. A medida que el desarrollo de nuevos enfoques de diagnóstico y nuevas terapias coincidan con una iniciativa para digitalizar los historiales de los pacientes, que es la gran, verdadera y más importante información con la cual se puede manejar, la historia clínica del paciente. De toda la información del paciente, de toda la información de una persona, la más importante, a mi entender, es la historia clínica. Y capitalizar la riqueza de la información que se puede recabar desde la información de su historia clínica, y del estado de su salud, por decirlo así, desde dispositivos portátiles y tecnologías implantables. Aquí aparece la implantación. Es decir, significa cuál es el modelo de hombre a donde vamos. El modelo de hombre a donde vamos es un hombre implantado. ¿Implantado qué significa? A través de un chip, que es un microcomponente, nanotecnológico, es decir, lo más pequeño de lo pequeño, la medida tecnológica es 1.000.000 de milímetros, 1.000.000 es la 1.000.000ª parte de milímetro. Eso es nano, esa es la medida nano. Un pequeño chip que en principio puede ponerse ya en la mano, digamos, en la mano. Pero ¿qué pasa? Y eso lo dice Schwab lo dice en el mismo reportaje donde presenta todo esto, que ¿qué pasa si ese chip, en vez de ser colocado en la mano, entonces yo, digamos, hay un lector, entonces en el lector aparece todo lo que sería, digamos, mi estado, la glucemia, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, etcétera? ¿Qué pasa si ese chip, en vez de ser implantado en la mano, es implantado en el cerebro? ¿Qué pasa si ese cuerpo nanométrico implantado en el cerebro está interconectado en interfase con un ordenador? Y trabajan en conjunto y se pasan información entre el cerebro implantado y el ordenador con el cual se recibe mutuamente informaciones. Tanto es así que las informaciones se dan desde una central. Una central le manda informaciones al cerebro nuestros con el chip implantado de cómo producir mejor, digamos, cómo mejorar el rendimiento en la realización de determinadas tareas. Porque eso es lo que busca el poshumanismo, el aumento del rendimiento. Pero el aumento del rendimiento a partir de una construcción tecnológica, antropotecnológica, del cual el secreto es uno de los primeros sistemas de implantación. ¿Cuál es? El marcapasos, o un tornillo en una cadera rota, o una prótesis cuando nos falta un miembro. Pero eso, más allá de eso, mejor dicho, ¿qué pasa si ahora está todo conectado a un pequeño chip que se remite a una, vamos redondeando, a una
computadora que está conectada a una central que emite las informaciones de cómo hacer las cosas. Bueno, para ir redondeando entonces, ¿qué pasa? A ver si lo puedo encontrar acá. ¿Qué pasa o qué pasaría? Dice se pregunta por acá Schwab. ¿Qué pasaría con esto cierro? ¿Qué pasaría, dice Schwab, si un empresario, un ejecutivo, obligaría a sus empleados a instalarse un chip para de esa manera tener el control de su salud? ¿Qué pasaría si un empresario obligaría a sus empleados a instalarse un chip para procurar el aumento del rendimiento? ¿Qué pasaría? Es decir, se podría hacer, no se podría hacer, suponiendo que quede medio en la nebulosa que si se puede, no se puede y se presta el consentimiento, suponiendo que eso pase, ¿cómo va a ser justamente nuestra realidad? Porque ahora la realidad y la virtualidad van a ir entremezcladas. Ahora el mundo físico y el mundo biológico van a ser similares al mundo digital. Ahora vamos a convivir con microorganismos que a su vez esos microorganismos van a procurar generar un sistema inmunológico más fuerte. Bueno, voy a dejar acá. Bueno, este a mi entender es el secreto, lo no escrito o digamos la letra chica del modelo de Davos. Este es el mundo que ya parece el futuro, pero que ya comienza a gestarse. Siguiendo el consejo de Gabriel, dejamos acá y dejamos abierto el diálogo y a las preguntas. Bien. Deja de compartir el texto, así nos vemos todos Sí, en la sala. Ahí estamos, bien, bien. acá estamos. Bueno, entonces hay varios comentarios. No sé si, como somos 10 aproximadamente, quien quiera tomar la palabra se desmutea y comienza a comentar lo que desee. Tenemos unos minutos, venimos un poco corridos porque entre el partido de Argentina con Bolivia empezamos un poco más tarde y bueno, tenemos un tiempito para seguir debatiendo un poco y haciendo comentarios. Quien quiera tomar la palabra, adelante. ¿Se entendió lo que se planteó? Vuelvo a repetir, no es chiste, ¿eh? Ujú, No es chiste. Y me faltó decir lo que dijo la hija, Ludmila Schwab. ujú. Nos hemos acostumbrado, gracias a la pandemia, a vivir en aislamiento. Nos hemos acostumbrado a vivir en cuarentena, dijo Ludmila Schwab. Qué provechoso que es eso, dijo Ludmila Schwab, la hija Ludmila Schwab, la hija de Klaus Schwab. Bien, yo me permito hacer algunos comentarios, o, trasladar aquí algunos comentarios. Esperen que alguien pidió la palabra. Bueno, voy por orden. Ahí, Pablo, leí lo tuyo, ya voy, ¿eh? Dice por aquí eh, Néstor Casela, bueno, se refiere, en el momento que vos hablabas de la naranja mecánica y demás, también citó Solaris, esa, la película de Tarkovsky, que me parece que también tiene muchos elementos para vincular con estos temas. Y bueno, por ahí Eunice también hablando de cine, de Rollerball, ¿no? Que también me parece un muy buen ejemplo en cuanto a la forma en que, cómo se resolvía El esta tema de la cuestión violencia, de la el violencia, rollerball, claro, de la década del 80, esa película de la década del 80, si exactamente, mal no recuerdo. 70, los 70. O Bueno, y 70, más después vieja. Eunice también dice, en relación al tema del implante, dice que la era del implante hace que los objetivos en el control de la violencia legítima para imponer cualquier modelo social solo se diferencien en la eficiencia en la implementación de cualquier modelo que se quiera imponer. Es novedoso, dice, hasta ahora se hizo con la educación, el manejo de las emociones, la propaganda. Después un poquito más adelante, Sí, dice, pero perdame una pequeña observación. sí, Hay un punto que yo diría que tenemos que desterrar, y es la sí, interpretación. No hay que pensar que nos quieren dominar. El problema no es que nos quieren dominar. uh -huh,
Todos somos parte de este tema, nos guste o no nos guste. Ujú, Porque si yo digo, porque aquí está el paradigma que yo tengo que analizar. Yo soy el tipo bueno que alguien me quiere a mí dominar para determinadas cuestiones. Acá nadie domina a nadie. Esto es algo que eh, está, para hacerlo en términos heideggerianos, está. Esta historia de la posibilidad de que yo me revele de esto ya no cuenta. Pero no porque, ¿por qué no cuenta? No cuenta porque en última instancia, para vencer a la muerte, vencer al dolor, si es posible, no digo que sea posible, eh, es algo que nosotros vamos a ver como algo positivo en nosotros. ujú, Es decir, ¿qué pasa si en el poshumanismo, que significa esto, nos podemos construir y reconstruir tecnológicamente de cierta manera que nos hacemos fuertes? Yo lo veo en este punto de vista, ujú. ¿no? Por eso lo de dominante, dominador, no porque no exista, pero eso también es un paradigma que conviene ir abandonando Sí. o pensar de otra manera. Bueno, acá hay, Roberto, acá hay unos comentarios que van en ese sentido. María José, ya vi tu mano levantada. Leo un par de comentarios y después voy a vos, que supongo que lo harás por micrófono. Dice Unis, retomo, porque era un Sí, hilo que venía de estos sí, comentarios. Creo que hay que desetiquetar, o sea, quitar las etiquetas de las distintas opciones viejas y resolver las cuestiones nuevas con mayor porosidad epistemológica. ¿Mm? Y después más abajo, es imposible pensar cosas nuevas con ideas viejas. Recuerdo, dice Unis, una novela de Asimov en la cual el protagonista, después de un viaje espacial intergaláctico, llega a su domicilio y se prende un cigarrillo. Es imposible a pocas décadas de haber sido escrito suponerlo. Y por aquí voy a seguir con los comentarios. Pablo Schwab, dice que a él dice, le causa gracia que estos grandes ideólogos, como Schwab, ¿no? Nunca apliquen para sí sus grandes propuestas. ¿Mm? Interesante. no Eh, sabemos, ¿eh? No sabemos si lo aplican también para sí mismos, no claro, sabemos. sí. En relación a esto que dice Pablo, y la duda que plantea Roberto si es que lo aplican o no, la otra vez leía en el blog de un amigo que sigue las peripecias de los grandes magnates de las élites plutocráticas del mundo, decía que justamente se planteaba esta cuestión de que cuán longevos son estos miembros de la élite global, ¿no? Eh, bueno, Carl Schwab es un hombre relativamente joven, este, dentro de ese grupo de ancianos, ¿no? Los Rockefeller, Soros, ¿no? Entonces decía, bueno, nos están 90 largos tiene. aplicando, claro, nos están aplicando alguna de esas innovaciones tecnológicas para darse una sobrevida, ¿no? Y después, bueno, Néstor hace una pregunta, pero vamos a mantener el orden de pedido de la palabra. María José quería intervenir, María José Cano. Te escuchamos. Yo quería hacer una pregunta que en un momento Roberto había dicho respecto a la Agenda 2030 y el FEM, como que entendí, no sé si entendí bien por eso, eh, que digamos que la Agenda 2030 no tendría mayor importancia o algo así, entendí yo, según lo que habías planteado, y yo las entendí, lo que he podido leer sobre el tema, lo veo como integrado con la propuesta del Foro Económico de Davos. Es como que la Agenda 2030 sería en el ámbito de las Naciones Unidas y eso después se lleva a todos los países digamos, como unas directrices generales, ¿no? Que después van bajando, por ejemplo, en la currícula escolar no sé, de la ESI, por ejemplo. Digamos, y todos los puntos de la Agenda 2030 que tienen que ver con algunas de las cosas que nombraste, por ejemplo, el cambio climático o esta nueva visión de la sexualidad
todo esto después en los distintos puntos de la agenda baja en forma, por ejemplo, de currícula escolar o de leyes en los países. Entonces, yo lo veo como integrado, pero no sé si lo estoy entendiendo bien, por eso quiero preguntar. Brevemente, está bien la reflexión que vos hacés. La Agenda 2030 se formula en el año 2015, es decir, un año antes de lo que va a ser después, digamos, la reunión del 2016 de la Cuarta Revolución Industrial. Ahora, yo me hago una pregunta. 2015, 2030, estamos ya, digamos, son 15 años, digamos. Estamos ya en el 2023. Faltan 7 años para el 2030. Yo me hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos objetivos de los 17 que creo que menciona la Agenda 2030 de Naciones Unidas se están o van camino de cumplirse? Y faltan 7 años para cumplirse. ¿Ustedes creen que en 7 años se modifica la educación global? ¿Ustedes creen que en 7 años se hace el cambio climático? Faltan 7 años. Ya pasamos la 2020. Primero era los objetivos 2020. Y los objetivos 2020 se cumplió con una terrible realidad que se había planteado en el fondo 10 años antes en forma paralela, que es la existencia de pandemias. Eso es todo lo que se cumplió en el 2020. ¿Ustedes creen que en 7 años se va a cumplir ni la mitad de los 17 objetivos que plantea la Agenda 2030? ¿Ustedes creen en el futuro o tenemos alguna idea verdaderamente cómo va a subsistir la sexualidad dentro de 20, 30 o 50 años? Digo, hay que pensar distinto, hay que ver otra cosa distinta. Nos falta el pensador que piense la época. Porque nosotros seguimos pensando todavía en el resabio de que podemos construir un mundo mejor, de que, no porque no sea un ideal, no, el ideal de perfección no esté en el hombre, pero el ideal de perfección que esté en el hombre, desde los griegos, es decir, desde la paideía griega, pasando por el humanismo romano, estoico, o pasando por el humanismo ilustrado del siglo XVIII, que todos tienden a la perfección del hombre, al mundo tecnológico actual, hay una diferencia. No es que no busquemos la perfección, la buscamos, pero no la vamos a buscar por ideales humanistas. Pero son poshumanistas. Entonces, ni siquiera sabemos qué va a pasar con la sexualidad, ni siquiera sabemos qué va a pasar si va a haber una mutación de la especie humana, que ya se está hablando, y nos quedamos enganchados con la Agenda 2030. Y faltan 7 años para cumplirse. Que creo que ni rozó el problema. No porque el cambio climático no sea un problema, sí, el cambio climático es un problema. Pero ¿cómo se está estudiando la modificación? ¿Qué es lo que plantea, digamos, esto lo presentó el entonces príncipe de Gales, Carlos, hoy actual Carlos III, lo presentó en Davos. Presentó el modelo que tenemos que parar y que el cambio climático y tenemos que producir de otra manera. Claro, cuando resultó que el sistema de producción de cambio climático se paró por obra de la pandemia, la naturaleza volvió a su lugar. Entonces, eso se llama desaceleracionismo. El problema es que vamos hacia un aceleracionismo. Entonces, María, para resumirte, los mismos ideales de la Agenda 2030 hay que plantearlos, hay que replantearlos. Si no sabemos qué pasa con la sexualidad dentro de 20 años o 30 años, ¿qué educación sexual vamos a hacer? Si no sabemos cómo se van a crear los seres humanos, ¿dónde se van a crear? Hay una relación con el modelo de Davos, pero el modelo de Davos va para otro lado. Por eso esa letra chica que yo intenté hacerles ver es el secreto de esta historia. Porque después cuando los tipos hablan fuera del libreto, no hablan de el mundo empresarial, que vamos a hacer la producción más grande de productos, que va a abaratar, no hablan del costo, hablan de qué tipo de ser humano necesitamos para ese sistema de producción, que es un sistema de producción político y otro más que está faltando, de seguridad.
vamos a ser productivos, mejorados productivamente y soldados. Somos los soldados del futuro. Esto se está hablando, ¿eh? No lo invento yo, ¿eh? Esto se está hablando. Entonces, esto es lo que uno, cuando habla de la palabra disruptivo, en verdad suena como, genial, disruptivo, nos adaptamos a la disrupción. Yo no me adaptaría tanto a la disrupción, porque la disrupción supone el cambio brusco en un momento que rompe la cadena de la continuidad ontológica, que todavía no está pensada. ¿Qué significa algo disruptivo? Es un cambio brusco que se da en un momento, como se suele dar en los sistemas de mutación del sistema de selección natural, que en general son disruptivos y aparecen en las otras especies. Pues parece una palabrita mágica, disruptivo. Tengo el cambio y ¿dónde cayó el cambio? ¿Cayó del cielo? ¿Cayó del cielo? ¿Lo impuso, lo impuso el modelo de Davos? ¿De dónde cayó el cambio? ¿Quién lo provocó el cambio? Bien, acá tengo una de Néstor Casella, que dice, se pregunta y reflexiona al mismo tiempo. El prefijo pos ya estaría planteando una modificación, el cambio de una estructura, dice, o bueno, o se equivoca él, ¿no? A plantearlo de esta manera. ¿Qué opinas vos, Roberto? La palabra post significa lo que viene después. En sí no indica nada, pero si uno analiza lo que quiere decirse, poshumanismo significa, digamos, el final, para traducirlo, que nos interese, el final de los ideales del humanismo. ¿El humanismo cuál es? Es el humanismo clásico, planteado por Cicerón en el siglo I antes de Cristo, el humanismo clásico, el humanismo renacentista, que está a medio camino entre justamente la exaltación del mundo antiguo en la modernidad y el modelo ilustrado del siglo XVIII, con su modelo de educación. Ese es el humanismo. Ese es el humanismo. El humanismo es el hombre culto. El hombre, ¿qué es un humanista? ¿Qué es un hombre humanista? El hombre que ha sido formado en las grandes obras clásicas de la cultura occidental. Para eso hay que saber latín y griego. Ahora, si nosotros no sabemos ni latín ni griego, somos unos bárbaroi. Hablamos otro idioma. Bien. A ver, claro, bueno, pone como ejemplo a Erasmo de Rotterdam, Néstor, y después Pablo Modelo de humanista. Pablo Pico de la dice, Mirándola. Pablo dice, Pablo Rapp dice, es pasar de música clásica a reggaetón, ¿no? Está muy bien. Bueno. Eso, el ejemplo, la metáfora está bien. La metáfora está bien. Exacto. Bien, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta por el chat, algún comentario. Estaríamos cerrando ya porque estamos un poco excedidos del tiempo original. Y no sé si quieren hacer algún otro comentario utilizando el micrófono. María José, quedaste satisfecha, no sé si quieres hacer algún un comentario del yo comentario. una única Lo pregunta importante- final, por ahí final por mi parte. Me quedé pensando en la respuesta, ¿no? Y desde el punto de vista legal, ¿no? Bueno, y de la supuesta, ¿no? Sistema republicano en el que vivimos, es posible, digamos, incorporar algo de la cuestión ética, ¿no? Porque cuando se dice esto de la automatización, yo lo entiendo como bueno, una aniquilación del libre albedrío directamente, ¿no? Así es. Así es, María José. Así es. Hay que replantear el problema del libre albedrío. A los que nos lleva, por eso los liberales están tan abroquelados. Los liberales verdaderos, ¿eh? Los verdaderos, los clásicos, están abroquelados porque se la ven venir. Es el cuestionamiento, muy bien lo dice María José, de la libertad de la voluntad, del libre albedrío, de la voluntad como causa de la ley de nuestros propios actos, para traducirlo en términos filosóficos. Es, que lo hace Nietzsche,
Eso lo hizo ya Nietzsche en 1878. Eso es el problema que hay que discutir, como dice muy bien María José. ¿Dónde va a quedar el libre albedrío? Nietzsche lo llama el mito de la libertad. ¿Dónde queda el humano en Yo- todo caso? ¿Cómo? ¿Dónde queda el humano entonces? Exactamente, muy bien. ¿Dónde queda lo humano? Sí, señora. ¿Dónde queda lo humano? Ese es el planteo de toda esta historia. Ujú. Si la queremos hacer a fondo, digamos. Si queremos ver esto a fondo. ¿Dónde queda lo humano? Dice María José. Muy buena pregunta. Esto es lo que hay que pensar. Ujú. Habla de las leyes, habla del sistema republicano. ¿Ustedes creen que están, cuando, con este modelo, alguien está pensando en el sistema republicano cuando habla de esto? Esto es lo que hay que pensar. Por eso es la letra chica, digamos. Sí. Tanto es así que estaba leyendo no sé en dónde, que se está planteando que las élites universales, el carácter global que hace, el carácter global pasa por encima de los sistemas políticos aceptados. Y los nacionalistas que dicen, no solamente pasan por los sistemas republicanos aceptados, que no nos interesa, sino por nuestra identidad étnica ancestral, que eso es lo que les interesa a ellos. El mundo identitario no está pensando en la república, está pensando en cómo mantener nuestra etnia ancestral y nuestros mitos fundantes, que hacen nuestro carácter. Y esto, el mundo global, pues son antiglobalistas, es decir, el modelo global lo deshace, nos quita nuestro carácter ancestral, para traducirlo en esos términos de ellos. Esto es lo que se discute. Roberto, un comentario Sí, de mi parte, sí, mientras dejo ahí algunos 2 minutos para ir cerrando, pero si alguien quiere hacer sí, algún aporte, algún comentario, hay tiempo todavía ahí para que los plasmen. No, decía que el vértigo de este tiempo, ¿no? Estos en tiempos tan vertiginosos desde el punto de vista tecnológico. Y siguiendo un poco el comentario que hacía Unis, ¿no? Decía, bueno, hay que pensar categorías nuevas para pensar un nuevo mundo, ¿no? Una nueva sí, realidad, nuevas subjetividades. Yo hago un parangón continuamente con una etapa, obviamente cada etapa histórica tiene sus particularidades, ¿no? Con la década en la entreguerra, años 20 y 30 del siglo XX, así es. donde también el vértigo de la innovación tecnológica, que se expresó en todos los campos de la vida social, la guerra entre ellos, este, Sí, la guerra fue otra desde ese momento, ¿no? La Primera Guerra Mundial no tiene nada que ver con lo que sucedió previamente en los campos de batalla, pero bueno, en la industria, ¿no? La automatización, los estilos arquitectónicos, las concepciones urbanísticas, la irrupción del sí, correcto, automóvil, todo correcto. esto, ¿no? Todo El eso encontró, constructivismo, el famoso claro, también, constructivismo, los exactamente, grandes edificios. exacto. Bueno, todo ese mundo en transformación encontró, a partir del cuestionamiento del liberalismo vigente hasta entonces, ¿no? Porque el entreguerras es la quiebra del sistema liberal a escala planetaria, ¿no? De ese Sí, orden mundial de aquel entonces, y sí, encontró una forma política disidente. Y con lo que voy a decir no quiero decir que esté de acuerdo con eso, ni nada de las implicancias políticas que tuvo, que fue el fascismo, ¿no? Los distintos fascismos. sí, Fue la sí, reconfiguración política y la respuesta política a, esa cuestión tan magmática de la sociedad, ¿no? Bueno, pero estamos en un proceso bastante similar, donde todavía el mundo no ha encontrado formas políticas que canalicen todo eso, ¿no? Hasta en sí, el arte señor. mismo se nota, ¿no? En el arte, por Sí, ejemplo, los años señor. 20, 30 dieron una de las vanguardias más fabulosas, que fue el futurismo, que Así fue es. como Marinetti. Marinetti, el arte oficial Uno. del fascismo italiano, ¿no? Pero D'Annunzio. eh, D'Annunzio, el espíritu D'Annunzio, italiano. claro, D'Annunzio en su momento, ¿no? exacto. Entonces, me parece que estamos transitando una época donde todavía somos protagonistas, nos toca vivir, somos contemporáneos de una etapa de transición, ¿no? Donde, entre otras cosas, no hay una forma política todavía que dé respuesta a esas transformaciones en la vida social, política y económica, fundamentalmente, ¿no?
Por eso está en crisis la idea misma de república. Recién María José hablaba de republicanismo. Yo tengo amigos liberales con los que hablo, yo tengo amigos liberales, ¿no? Me parece que yo Ese no es puedo. es el gran pecado que cumple, que tiene Gabriel, los No, amigos no, liberales. no, pero Y realmente no que, quiero hablar de no quiero hablar de algunos amigos liberales que tiene, no quiero hablar, claro, con los que a veces uno se trenza. Prefiero Stuart no, Mill, pero prefiero en Stuart realidad, Mill, por supuesto. sí, 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 pero hablando de estos temas, ¿no? Gente que está dispuesta a ponerse en cuestión a sí misma y sus ideas, ¿no? Les cuesta interpretar del marco del liberalismo clásico, decimonónico, ¿no? Este mundo tan difícil de comprender, ¿no? ¿Cómo dar cuenta desde la representatividad liberal del siglo XIX, que obviamente para la época fue todo un avance, eso nadie lo duda, ¿no? Eh, pero sí, me parece que estamos ahí todavía en una transición para poder encontrar, si todavía siguen vigentes los sistemas de representación, nuevas formas de representación en estas condiciones, ¿no? En este mundo propio de la revolución tecnológica, 4.0 y como la queramos llamar, ¿no? Bueno, eso, como una reflexión más. Y todavía, Gabriel, todavía justamente estamos en proceso de, justamente todo esto que estamos haciendo, como otros también trabajos que se hacen, están en proceso de pensar esto. Esto de pensarlo hay que tomárselo en serio. Sí, El sí, sí, modelo de Davos hay que tomárselo en serio. sí, 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 Y sí, el modelo del gran reinicio en lo que sería una eventual convivencia con una otra pandemia que puede existir, todos sabemos que puede existir, hay que tomárselo en serio y no mm, creer de que otra vez nos encierran. Si pensamos así, no vamos a entender cómo va a ser el sistema de la adaptación. Ya lo dijo Ludmila Schwab. Qué bueno que fue el tema de la pandemia porque los hombres se acostumbraron a vivir en cuarentena, es decir, ujú, encerrados en sus casas. Qué bueno que fue eso. Lo dijo sí, esta chica en el 2020. sí, 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 me acuerdo. Ujú. Bueno, Entonces, este sistema de la burbuja, por eso uno de los temas míos de uno de mis libros, yo le llamo alegoría de la burbuja. claro, Como la alegoría de la caverna, ya no es la alegoría de la mm, caverna, ahora es la alegoría de la burbuja. ujú. Bueno, les comento que los libros de Roberto, estos dos que te citamos al comienzo, no están disponibles todavía acá en Argentina. Están editados en España y hay una editorial chilena que también está haciendo ediciones de libros de Roberto y de gente que está en esta misma línea de pensamiento, de reflexión. Pero es así, ¿no, Roberto? Todavía los libros de Asa aquí no se No, pueden. no, no están. Si se pide en España, eso me refiero. Exactamente. O lo que dice Gabriel, se pide en España. España sí, uno los Exacto. pide en España, Sí, sí, sí. los paga en España, se las paga a través de correo, los sistemas de pago y se lo mandan. Sí, lo mandan, Sí. el libro lo mandan. Bueno, y de todos modos, igual hay algunas cosas que vos escribiste también, incluso en los medios y en notas tuyas en algunos periódicos digitales y demás, que a quienes estén interesados se los podemos hacer llegar en la bibliografía que les enviamos por mail y junto con el link de este video que vamos a subir al canal de YouTube. Bueno, Sí, está bueno. así que bueno, sin más entonces, vamos terminando, vamos cerrando. Les agradecemos toda su participación y nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 19 horas con la exposición que va a ser Carolina Cachu, dándole continuidad al seminario, Revolución Tecnológica 4.0, Ciudad Inteligente, Comunidades de Conocimiento y Gestión de las Ciudades. Bueno, muy buenas noches, hasta el próximo martes. Gracias a todos. Disculpen por ahí si hubo una pequeña interrupción familiar. Gracias a todos. Nos seguiremos viendo. Me ha sido un gran gusto Muchas estar Gracias. contigo. gracias, excelente, me encantó. Gracias. Y Gracias. Adiós, seguimos en adiós. contacto. Así que esto no se termina acá. Vamos a seguir en contacto por los correos. Así que podemos Está bien. seguir charlando de este tema. Muy bien, muy bien. Gracias. Adiós, adiós, chao, chao. Chau, chau. Chau, Chao, chau. Germán, Néstor, Pablo, Eunice. Chau, chau. Chao, Chao, Seguimos Jorge. chao, chao. nosotros Hasta luego. Nos vemos. por el Gracias. WhatsApp. Seguimos por el Ujú, WhatsApp. ujú. Chau, Germán. Chau, Germán, antes que corte. Chao, 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 Roberto. Gracias. Hasta luego.